Acuario, el signo, calculen ustedes, de la generación actual. Lunes 8 hasta el domingo 14 para Acuario. Maestro, si estamos aquí en YouTube. Ah, bueno, es que como nadie opinaba, yo dije, pues se cayó la transmisión. Acuario, soy Acuario, soy Acuario. Sí, aquí estamos, maestro. Gracias por opinar. Sí, sí hay vida en YouTube. Siempre sí hubo. Bueno, Acuario, planeta que rige Acuario. A veces sí, nos enfocamos mucho en Urano y claro, de manera novedosa, Urano es el planeta regente de Acuario. Urano es el planeta regente de Acuario de unos años para acá, de hace 240 años, 245 años para acá. Pero antes su planeta regente fue Saturno. Entonces, qué gran momento, qué gran semana para que Acuario pueda fluir con los temas, sobre todo emocionales de grupos y Acuario. Creo que el signo que menos puede pedir, el signo que menos puede pedir que las cosas se queden quietas son ustedes. Mira, si eres ascendente en Acuario o Sol en Acuario, entre más rápido entres en el movimiento y entre más rápido entres en los cambios, mejor va a ser. Lo peor que puede pasar ahorita, Acuario, es pelearse, pelearse con la vida, pelearse con los cambios, pelearse con lo que sobre todo ya está cambiando. Es muy normal que en los primeros grados de Plutón, lo voy a encerrar para los que de pronto no son tan habilidosos con la astrología y se puedan ubicar muy fácil. Este que estoy encerrando aquí es el planeta Plutón. Plutón ya entró este año. Lo que pasa es que apenas va en el grado 2, apenas está empezando a colocar y a derrumbar la antigua identidad. Esto es muy bonito y se ha hablado mucho de Plutón en Acuario y de las nuevas visiones y de todos los beneficios que trae Plutón y la espiritualidad incluso y cambios y todo esto y es maravilloso, claro, muy bonito. Pero al momento de vivirlo, un ascendente en Acuario o un sol en Acuario, pues no es fácil, porque Plutón está trabajando en la identidad, en la personalidad, en muchas cosas que se van a empezar a caer o ya se están cayendo para muchos de ustedes, sobre todo en su forma de expresión, en su forma de vibrar y de conectar con el mundo, de verlo. Ahora, el otro planeta que lo rige a ustedes, que es Urano, pues está próximo a entrar a Géminis de lleno en el 2026, entonces hay demasiada turbulencia, demasiado movimiento de adentro hacia afuera. Ese es el tema, no es tanto que la vida se le esté transformando, en este caso a un ascendente en Acuario o un Sol, sino todo está viniendo desde adentro, mucha inquietud mental. Es normal que a veces se quiera una cosa, a veces se cambie otra, que haya mucha inseguridad. ¿Cómo sobrevivir a esto? La mejor forma es respirar profundo, la mejor forma es no dar por sentado un punto fijo para llegar, la mejor manera es disfrutar del mismo cambio y del mismo hacer y deshacer. Yo sé que esto es todo un reto, pero pues ustedes vienen a generar unos cambios interesantes, sobre todo para los nuevos acuarios, ¿no? Nuevos acuarios, ascendentes en acuarios, personas jóvenes y quizás para los que son grandes en acuario, por ejemplo, de 50 para arriba en edad, pues también es todo un rollo porque es pelearse con las estructuras del sistema, es tratar de encontrar un equilibrio en la vida en medio del cambio, me separo, me caso, no me caso, conozco, no conozco, me enamoro, me desenamoro, voy, vengo, siento, hago, me siento con mucha energía, pero al mismo tiempo cansado, cansada, quiero hacer, al otro día no quiero hacer nada, había mucha energía, se perdió acá, esto como que wow, me hace el insight, al ratico no, y es toda una turbulencia y todo un cambio interno, que eso rebotado en el afuera, pues como que no cuadran las cosas a veces. Eh, Primero, paciencia, compasión, misericordia. Y creo que es un signo demasiado movido. De los 12 signos del zodiaco, creo que el signo más movido y más turbulento, o el signo que más siente por estas épocas, eh, mucho que está pasando adentro, que incluso pueden llegar a pasar como locos y como exagerados podría también llegar a pasar, ¿no? Algo de sus procesos muy internos podría llegar a ser exagerado ante los demás. Ay, ¿cómo exageras? Tampoco es tan así. Y sí, es una exageración y es un movimiento mental, energético, vibracional, que eso agota.
Puede también haber el sentido o la sensación de agotamiento, ¿no? Por lo mismo de que se agota la materia, se cansa el cerebro, tanto pensar, tanto cargar. No es malo, no es bueno, son cambios. Es lo que está en la mitad. Entonces, si no es totalmente bueno, Javier, y no es totalmente malo, Javier, ¿cómo defines eso? ¿Dónde lo empacas? Lo empacamos en un cambio constante, en un estar en distintas áreas, que si van a venir tiempos más fijos, sí, pero por lo menos esta semana es de mucho ir y venir. Mientras la energía termina de aplacarse, mientras la energía termina de ponerse. Ahora mismo es una semana de mucha licuadora, de muchos pensamientos, de muchas emociones, de mucho torbellino, eh, de mucho al mismo tiempo, tanto dentro de mí, si eres ascendente en Acuario o Sol en Acuario, tanto de la afuera, hijos, si los hay, si no hay, solo, si estás solo, en soledad, en pareja. Entonces todo es como la economía, el trabajo, todo es un Big Bang, como que a veces ascendentes en Acuario o soles en Acuario se levantan y dirán, bueno, a ver, a ver cuál es el meteorito de mi vida hoy. ¿Cuál será el meteorito que va a caer en mi mente hoy? Cuál será el Atlas personal que debo desafiar hoy? Y sí, así es, así es, así está. Y está bien, es esa transformación y es ese momento de vivir toda esa expansión. Disfrutarlo y buscar la mejor manera de vivirlo, de transformarlo. Está siendo muy movido, claro, al mismo tiempo. Interesante ese punto. ¿Dónde trabajar? Por eso el mejor consejo para esta semana es no le trabajes tanto, no le apuntes tanto a lo fijo, porque ahí van a encontrar mucho traumatismo. En momentos de tanto licuado, en momentos de tanto movimiento, pues vale la pena como que ir viviendo el día y permitirse fluir con de todo un poco. Está como así. ¿Quiénes son ascendentes en Acuario o soles? A ver. ¿Sí los hay? No, no hay. Parece que no hay acuarios. Ese Plutón en Acuario no creo que pueda empacarse. Estoy de acuerdo contigo. Estoy muy de acuerdo contigo. Yo siento que necesito 48 horas en el día. Algo así. Por ahí va. Muy bien. ¿Quién más? Dice, estoy en una relación no tibia con un Libra, pero sin dudas, no es formal. Qué bien, eso está bien. Acuario ascendente Luna, aquí desde España. Un abrazo, Carolina. Abrazo para ti. Sí, soy Acuario y así me siento. Tal cual me describiste, Javier. Es como si estuvieras hablando de mí. Buen día, tengo Luna y Venus en Acuario. Saludos desde Ciudad de México, ascendente en Acuario. Muchas meditaciones. Es que es la mejor forma de aterrizar tanto Libra, ¿no? Es tanta energía de pensamiento. Creo que es la mejor forma de poderlo hacer. Muy bien. Por fortuna con varios hijos, marido trabajando y estudiando. Ya bajé del ritmo hace un tiempo. Qué bueno, Luján. Eso está muy bien. Muy bien por Acuario. Muy bien. Recuerden que vamos a estar este fin de semana, este sábado 13 de diciembre, vamos a estar de manera presencial en Miami, para los que quieran. Miami presencial o los que estén cerca de Miami, se pueden anotar, envíen sus datos o envíen mensajito y ahí están. Hoy lunes hacemos nuestra meditación, como es usual, meditación todos los lunes en la noche. Los espero a los que están en la membresía, Meditación Mércaba, para hacer nuestra meditación hoy lunes a las 8 de la noche, Orlando, Florida. ¿Listo? Vámonos para los Piscis del zodiaco. Piscis, qué corrientazo el de Acuario, ¿no? Sí, es que Acuario, fuerte, fuerte para Acuario, hay que decirlo. Sí, podríamos darle medallita de oro a los Acuario, ¿no? Con tanto tema. Con tanto tema al mismo tiempo valdría la pena darles como esa medallita. Bueno, Piscis.